Estados Unidos se halla inmerso en una espiral de acontecimientos verdaderamente pavorosa, una sucesión de desgracias que sin duda alguna señalan una de las crisis más agudas y profundas que jamás haya tenido que afrontar la nación norteamericana en su historia reciente. Millones de ciudadanos permanecen en un estado de conmoción absoluta. En las regiones septentrionales, un temporal de nieve colosal exacerbado por el conocido efecto lacustre ha dejado atrapadas ante un distintas familias enteras en mitad de las carreteras y autopistas, privando a los conductores de cualquier tipo de visibilidad y sumiendo a ciudades enteras en una congelación repentina que paraliza toda actividad humana, provocando además el colapso total de la red eléctrica y dejando a la población sin suministro de luz ni calefacción en cuestión de escasos minutos. Mientras este drama se desarrollaba al otro lado en California, unas precipitaciones incesantes engullían barrios residenciales por completo. Poco después, las laderas de las montañas cedían sin previo aviso, obligando a las familias a escapar con lo puesto y salvando la vida de milagro. Simultáneamente, un fenómeno inquietante tenía lugar en el corazón de Texas, donde el cielo se tornó negro, oscureciéndose de una forma tan antinatural que heló la sangre de los habitantes. El aullido de las sirenas de emergencia comenzó a resonar por todas partes, marcando el inicio de evacuaciones forzosas y desesperadas ante la incertidumbre. Posteriormente, y careciendo de cualquier explicación lógica o científica inmediata, la tormenta se disipó, dejando tras de sí un miedo denso y palpable suspendido en el ambiente. Pero lo más perturbador estaba aún por llegar. A lo largo y ancho de la geografía estadounidense, la fauna comenzó a comportarse de forma errática. Los animales desaparecían de sus rutas migratorias habituales, moviéndose como impulsados por un instinto primario que detecta un peligro invisible a los ojos del ser humano. Regiones dispares, un único instante en el tiempo y un sentimiento de terror generalizado que se apodera de la población. ¿Nos encontramos meramente ante una cadena de catástrofes naturales aisladas? ¿O estamos presenciando cómo el Señor llama a las puertas de una nación para que despierte antes de la llegada de un evento mucho más devastador e irreversible? Quédate con nosotros, presta mucha atención a los detalles y únete a este seguimiento informativo ahora mismo, porque lo que está a punto de suceder podría desvelar si la providencia está lanzando un último ultimátum a la humanidad. A mediados del mes de enero de 2026, un temporal de nieve de proporciones bíblicas alimentado por el efecto lago azotó la región de los Grandes Lagos, convirtiendo vastas extensiones de Michigan y el noroeste de Indiana en una auténtica zona catastrófica helada. Lo que en un principio parecía un patrón invernal habitual cobró una virulencia inusitada, escalando rápidamente hasta transformarse en una amenaza mortal que pilló totalmente desprevenidos tanto a la ciudadanía como a los organismos gubernamentales. Los meteorólogos han confirmado que una masa de aire polar procedente de Canadá colisionó violentamente contra las aguas inusualmente templadas del lago Michigan, activando lo que ellos han bautizado como una perfecta maquinaria de nieve operando a pleno rendimiento. Sin embargo, la magnitud y la furia desatada por este fenómeno desbordaron por completo cualquier previsión meteorológica estándar que se hubiera realizado hasta la fecha. Los termómetros se desplomaron hasta rozar el cero, atrapando la atmósfera en una situación crítica que propició que las bandas de nieve, lejos de disiparse, se fortalecieran con una intensidad pasmosa. En cuestión de pocas horas, el manto de nieve alcanzó acumulaciones de casi medio pie de altura en diversos sectores con partes meteorológicos, advirtiendo que la precipitación no cesaría durante la noche ni en la jornada siguiente. La visibilidad se redujo a la nada absoluta, mientras rachas de viento cercanas a las 50 millas por hora barrían la nieve horizontalmente, creando cortinas blancas instantáneas que borraban del mapa carreteras, viviendas e incluso la propia línea costera del lago Michigan. Los conductores informaban desesperados de una incapacidad total
para ver más allá de 5 o 10 pies delante de sus narices. Los camiones de gran tonelaje eran engullidos y desaparecían dentro de esa muralla blanca impenetrable. El tráfico quedó ralentizado a una marcha agónica de 1 o 2 millas por hora y algunos automovilistas detuvieron sus vehículos totalmente inseguros de si seguían en el asfalto o si estaban a punto de precipitarse a las aguas del lago. Los cortes de luz comenzaron a generalizarse cuando los vientos gélidos castigaron una infraestructura ya de por sí obsoleta, mientras los equipos de reparación se veían obligados a posponer sus intervenciones por la imposibilidad de operar con seguridad en tales condiciones. Los testigos presenciales relataron la experiencia utilizando una frase recurrente y estremecedora: se sintió como si fuera un huracán pero hecho de nieve en lugar de agua. Tramos enteros del oeste de Michigan y el noroeste de Indiana fueron declarados bajo alertas de peligro extremo mientras la tormenta continuaba azotando la zona sin mostrar el menor signo de amainar. Para un gran número de vecinos, esto trascendió la categoría de simple fenómeno meteorológico para convertirse en un momento de puro terror, confusión y una profunda sensación de vulnerabilidad humana. Un crudo recordatorio de la rapidez con la que nuestra vida cotidiana puede desmoronarse. Las Sagradas Escrituras abordan de manera muy directa momentos tan críticos como este. El libro de Job, capítulo 37, versículo 6, proclama que Dios ordena a la nieve caer sobre la tierra, así como manda a los aguaceros torrenciales descargar su inmenso poder. El Salmo 147 describe al Creador arrojando el hielo como pedazos de roca ante un frío que supera cualquier capacidad de resistencia humana. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 26, Jesús advierte que los hombres desfallecerán de miedo ante la expectación de lo que sobrevendrá al mundo. Cuando el viento ruge como una sentencia y la nieve ciega como un muro, hasta los vehículos más robustos se ven obligados a reptar. La interrogante se vuelve inevitable e inquietante. ¿Estamos ante un simple caso de clima extremo o es la primera señal inequívoca de que Dios está sacudiendo los cimientos de una nación entera? Si este temporal es tan solo el principio, mantente muy atento, pues lo que sigue podría esclarecer por qué estas señales divinas se están manifestando precisamente ahora. Una vez que el norte helado quedó sumido en una parálisis total, la inestabilidad atmosférica no cesó en su empeño. Muy al contrario, el caos se desplazó hacia el oeste, donde fue el agua, y no la nieve, la que se convirtió en el implacable elemento devastador. La situación meteorológica en Montecito, California, ha alcanzado niveles críticos tras el estacionamiento de una borrasca devastadora que ha descargado su furia sobre la región con una virulencia pocas veces vista. Los registros son alarmantes, pues en un intervalo inferior a las 24 horas, los pluviómetros de la zona han marcado acumulaciones de entre 10 y 15 pulgadas de agua. Estamos hablando de cifras que pulverizan cualquier récord histórico, superando con creces la media estacional y colapsando por completo unas infraestructuras que no estaban preparadas para tal magnitud. No se trataba de una lluvia convencional. El cielo parecía desplomarse en cortinas de agua densas e impenetrables, que en cuestión de minutos saturaron y reventaron el sistema de alcantarillado. Las avenidas y calles principales se transformaron instantáneamente en torrentes bravíos, arrastrando a su paso toneladas de lodo, escombros y enseres personales. Urbanizaciones que hasta ayer eran remansos de paz y tranquilidad, hoy presentan un paisaje desolador con propiedades arrasadas por la fuerza incontrolable de la corriente. El agua no pidió permiso. Irrumpió con violencia en el interior de los hogares, anegando plantas bajas enteras y obligando a los vecinos a huir con lo puesto sin apenas margen de reacción. El caos vial fue absoluto. Decenas de vehículos quedaron varados y abandonados en mitad de la calzada, con los motores ahogados por la crecida, dejando manzanas enteras aisladas del mundo exterior.
Las sirenas y alertas de protección civil urgían a la población a buscar refugio inmediato en las zonas altas en una carrera contra el reloj mientras el caudal no dejaba de aumentar. La angustia se apoderó de los residentes al ver cómo el nivel del agua seguía subiendo inexorablemente, amenazando con tragarse todo lo que encontraban a su paso. Para empeorar el escenario, la oscuridad se cernió sobre la ciudad cuando las subestaciones eléctricas y el cableado subterráneo sucumbieron ante la inundación, provocando apagones masivos. La vida cotidiana se detuvo en seco, colegios clausurados y persianas de negocios bajadas indefinidamente ante la imposibilidad de operar en medio de tal desastre. Incluso los servicios de emergencia se vieron impotentes luchando por acceder a los damnificados a través de carreteras que literalmente habían sido engullidas por el diluvio. Un vecino visiblemente afectado resumía el horror vivido. El nivel subía sin parar. Intentamos salvar los muebles, pero al final comprendimos que nuestras vidas valían más y tuvimos que escapar. Fuentes oficiales han confirmado posteriormente la magnitud de la catástrofe, advirtiendo que muchas familias se enfrentan ahora a un largo periodo de incertidumbre y desplazamiento forzoso. Sin embargo, lo que realmente ha conmocionado a la comunidad no ha sido solo la destrucción material, sino la velocidad vertiginosa con la que todo se vino abajo. No hubo tiempo para prepararse, no fue una acumulación paulatina. La normalidad y la seguridad se desvanecieron en un suspiro en cuestión de un par de horas fatídicas. Barrios residenciales que al anochecer parecían fortalezas inexpugnables amanecieron convertidos en lagunas de fango y destrucción, sumergidos bajo metros de agua turbia. Desde tiempos inmemoriales, las Sagradas Escrituras han interpretado cataclismos de esta naturaleza como algo que trasciende la mera coincidencia meteorológica, como reza el profeta en Amós, capítulo 9, versículo 5. El Señor toca la tierra, y ésta se derrite y el lamento se apodera de todos sus habitantes ante tal manifestación de poder. La tierra se alza como las aguas del Nilo en su crecida para luego descender con la misma fuerza, tal como lo hace el río de Egipto en un ciclo de purificación y caos. En la tradición bíblica, el diluvio no es un simple evento climático, es un símbolo de revelación divina, el momento donde las falsas seguridades se ponen a prueba y lo oculto sale a la luz. Este suceso cobra un sentido aún más inquietante al producirse justo después del temporal de nieve histórico que asoló la región de los Grandes Lagos, profundizando un patrón global. El norte quedó paralizado por el hielo, el oeste ha sido devorado por el agua. Elementos opuestos golpeando regiones distintas pero sincronizados en el mismo instante temporal. Pareciera que la propia naturaleza estuviera actuando fuera de su lógica habitual, como si intentara transmitirnos un mensaje urgente que la humanidad se niega a descifrar. Cuando la lluvia se vuelve eterna, cuando las aguas reclaman el dominio y la ingeniería humana colapsa tan frágilmente, surge una pregunta que ya no podemos esquivar. ¿Hasta qué punto son sólidos los cimientos de la civilización que hemos construido con tanta arrogancia? Y sobre todo cabe preguntarse cuál es la próxima advertencia que la providencia divina tiene preparada para nosotros en este 2026. Si observáis con atención el patrón, es evidente. No cambiéis de canal porque esta señal no viene sola. Cuando cesó la lluvia en Montecito, la amenaza no desapareció, simplemente mutó. El terreno, incapaz de absorber ni una gota más de aquel diluvio, dijo basta y las laderas de las montañas comenzaron a ceder ante la presión hidrostática. Tras días de castigo incesante, tramos de tierra que habían permanecido inamovibles durante décadas se desplomaron repentinamente, provocando el pánico. Esto desató una nueva oleada de evacuaciones express en vastas zonas del sur de California, donde el suelo se había convertido en una trampa mortal. No hubo estruendos ni avisos previos dramáticos. Los testigos hablan de un rugido sordo y un movimiento inquietante bajo sus pies, como si la tierra misma se estuviera reajustando.
En un abrir y cerrar de ojos laderas enteras de roca y fango se precipitaron al vacío llevándose por delante todo lo que encontraban en su trayectoria descendente. Sepultaron viviendas, aplastaron automóviles como si fueran de juguete y desgarraron el tejido de vecindarios que apenas empezaban a recuperarse de la inundación inicial. El panorama era dantesco: carreteras abiertas en canal, cimientos inclinados y postes eléctricos arrancados de cuajo, mientras la tierra se desplazaba hacia donde no debía. Las autoridades emitieron las alertas con el tiempo justo, casi sin margen de maniobra, para evitar una tragedia humana de mayores proporciones. La orden fue tajante: salir de inmediato. Cientos de familias huyeron con lo poco que podían cargar en brazos, dejando atrás toda una vida de recuerdos. Un superviviente relató el instante con escalofriante claridad. Primero notamos que la casa se desplazaba, y luego vimos la colina venirse abajo. Corrimos para salvar la vida sin nada más. Con la llegada del nuevo día, decenas de familias se encuentran desplazadas sin saber si sus hogares siguen en pie o si las autoridades les permitirán regresar algún día a la zona cero. Los informes técnicos confirmaron más tarde que la saturación extrema del suelo y un sistema de raíces debilitado fueron los detonantes de este desastre geológico. Años de erosión silenciosa, tormentas pasadas y un estrés ambiental continuo habían sentenciado esas laderas mucho antes de que comenzara a llover esta semana. La lluvia no fue la creadora del peligro, simplemente actuó como el revelador de una fragilidad que ya existía latente en el terreno. Lo que colapsó en cuestión de minutos llevaba años debilitándose en la sombra, oculto bajo la superficie, esperando el momento preciso para fallar. Este colapso no es un hecho aislado. Sigue a las nevadas históricas de los grandes lagos y a las inundaciones repentinas, marcando un inicio de año 2026 verdaderamente apocalíptico. Al principio, una ola de frío polar paralizó por completo el norte, y acto seguido las aguas torrenciales devoraron el oeste. Sin embargo, ahora es el propio terreno el que ha empezado a ceder bajo nuestros pies, revelando un patrón inquietante con distintos protagonistas elementales. Esta volatilidad ya no se limita a la atmósfera o a las mareas. Ha penetrado hasta lo más profundo, atacando los mismos cimientos de nuestra geografía en este año 2026. Las Sagradas Escrituras llevan siglos advirtiendo que cuando los pilares fundamentales tiemblan, el peligro trasciende lo meramente físico y estructural, apuntando a algo mucho más trascendental. El libro de los Salmos capítulo 18 versículo 7 lo declara con contundencia: la tierra se estremeció y retumbó, y los cimientos de las montañas fueron sacudidos violentamente. En la terminología bíblica, un suelo que se resquebraja es señal inequívoca de una revelación inminente. Aquello que permanecía oculto en las sombras pierde su soporte y queda expuesto a la luz. Lo que antaño parecía inquebrantable está siendo sometido a un juicio severo, y la verdad, aunque incómoda y perturbadora, se abre paso ante nosotros. El colapso real no se inicia en el instante en que la tierra tiembla. Comienza mucho antes, en el más absoluto silencio invisible al ojo humano, gestándose antes de que aparezca la primera grieta en la superficie. Y cuando el terreno cede sin emitir sonido alguno, sin previo aviso, nos obliga a plantearnos una interrogante mucho más profunda y alarmante. ¿Cuánta inestabilidad se ha ido acumulando sigilosamente bajo las instituciones y estructuras en las que depositamos nuestra ciega confianza día tras día? Les ruego que no se desconecten, porque justo cuando la Tierra comienza a dar su réplica, la verdadera advertencia aún no ha alcanzado su punto álgido. Tras las inundaciones bíblicas que anegaron la tierra y el derrumbe de las laderas, la tensión acumulada ha cambiado de dirección, ascendiendo verticalmente. En el corazón del estado de Texas, esa inestabilidad ha abandonado el subsuelo para apoderarse del mismísimo firmamento, desafiando toda lógica meteorológica. Hace tan solo unos instantes, en una extensa franja que abarca desde Waco pasando por Temple hasta la periferia de Austin,
Los ciudadanos han reportado un oscurecimiento del cielo totalmente antinatural y pavoroso. No se trataba de la formación habitual de una tormenta que avanza progresivamente. Esto era algo distinto, algo que desafiaba los patrones conocidos. Fue un fenómeno súbito, plomizo y asfixiante, como si la propia atmósfera hubiera descendido para aplastar la Tierra con un peso insoportable. Nubes de tormenta de una densidad inusual avanzaron a toda velocidad, transformando la tarde en una noche cerrada negra como boca de lobo en cuestión de segundos. A lo lejos los truenos retumbaban con una cadencia lenta y deliberada sobre las llanuras, un sonido grave y profundo, que no era caótico sino que parecía seguir un ritmo intencionado. Las alertas de emergencia saltaron en todos los dispositivos, las sirenas aullaron en las ciudades y las familias se prepararon para lo peor, anticipando inundaciones relámpago y evacuaciones forzosas. Las carreteras quedaron desiertas al instante mientras la población buscaba refugio bajo techo aguardando con el corazón en un puño lo que parecía un desastre inevitable. No obstante y contra todo pronóstico, la lluvia jamás hizo acto de presencia. El aire se mantuvo cargado de electricidad estática y las nubes mantuvieron su posición como un techo sellado. Pero entonces, sin previo aviso ni transición lógica, el escenario dio un giro de 180 grados que dejó a todos perplejos. La masa nubosa se rasgó abruptamente permitiendo que la luz del sol se derramara a través de la apertura celestial con una intensidad cegadora. En cuestión de minutos, la amenaza se disipó dejando tras de sí un silencio sepulcral, confusión generalizada y una calma tensa que inquietó a los residentes mucho más que la propia tormenta. Todos los indicios apuntaban a un impacto inminente, pero nada sucedió. Fue como un golpe que se detiene milímetros antes de impactar. Las autoridades locales intentaron explicar el suceso posteriormente, describiéndolo como un sistema tormentoso estancado que fue interrumpido por vientos secos en las capas altas de la atmósfera. Sobre el papel, la explicación técnica podía sonar plausible, pero, a pie de calle, la sensación general era que nos estaban contando una verdad a medias. Muchos vecinos coincidieron en que aquello no se sintió como un evento aleatorio, sino como algo pausado deliberadamente, como si una fuerza mayor lo hubiera preparado y luego retenido en el último segundo. Fue como una advertencia interrumpida a mitad de frase. Este momento sigue una progresión clara si miramos atrás: primero el frío extremo que azotó el norte. Después las lluvias implacables que ahogaron el oeste, seguidas por el colapso del propio suelo, tragándose las viviendas de la gente. Ahora, el cielo se oscurece, amenaza con desatar su furia y se retira sin atacar. Son elementos distintos pero una misma secuencia, un patrón que asciende desde la tierra hacia los cielos. Las Sagradas Escrituras abordan directamente este tipo de fenómenos de contención, donde la furia de la naturaleza es frenada en seco. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 11, Dios le ordena a la tormenta: hasta aquí llegarás y no pasarás de ahí. Zacarías capítulo 10, versículo 1, nos recuerda que la lluvia cae solo bajo mandato divino. Desde la perspectiva bíblica, la lluvia que se retiene y las tormentas que se contienen no indican ausencia de poder, sino un ejercicio supremo de autoridad y control. Es un juicio preparado pero puesto en pausa. Un poder inmenso que se revela ante nuestros ojos pero que se mantiene refrenado por el momento. Cuando el cielo se prepara para la batalla y luego se repliega, plantea una interrogante que hiela la sangre sobre lo que está ocurriendo en el centro de Texas esta noche. Si el cielo tiene la capacidad de detener lo que ya ha puesto en marcha, ¿estamos ante un acto de misericordia o es la última oportunidad para escuchar antes de que la advertencia suba de volumen? Les pido que permanezcan atentos porque cuando el firmamento mismo hace una pausa dramática, el mensaje está muy lejos de haber concluido. Después de que el cielo se ennegreciera y luego retirara su amenaza sobre Texas, la señal de advertencia pareció desplazarse de nuevo, apuntando esta vez hacia la creación viviente.
a lo largo y ancho de varias regiones clave de los Estados Unidos, comenzó a desarrollarse un fenómeno mucho más silencioso, pero infinitamente más perturbador. La fauna silvestre empezó a desvanecerse del paisaje, y no fue un proceso paulatino sino algo repentino, como si hubieran obedecido una orden inaudible para el ser humano. No desaparecieron poco a poco, sino de golpe, como si se hubiera activado una señal de alarma que nosotros somos incapaces de percibir. En las principales rutas migratorias donde el cielo suele llenarse de vida, las aves sencillamente no llegaron a su cita anual. En parajes donde el movimiento estacional de las especies suele ser preciso, casi matemático, el silencio absoluto reemplazó al habitual bullicio de la naturaleza. Uno de los casos más flagrantes ha surgido en el Bosque Nacional Mark Twain, en Missouri, una zona famosa por sus densas poblaciones de aves y sus patrones migratorios predecibles. Los guardabosques y observadores veteranos de la zona han reportado copas de árboles vacías allí donde deberían posarse las bandadas, sin cantos al amanecer y sin formaciones surcando los cielos. Una calma tensa y sepulcral se ha apoderado de los bosques, un silencio tan profundo que incluso los residentes, más ancianos y experimentados, aseguran no haber presenciado jamás algo semejante en sus vidas. Simultáneamente, los informes de los biólogos marinos que vigilan las costas del Golfo y del Atlántico describen un escenario desconcertante y sin precedentes. Se ha documentado un éxodo masivo de la vida marina que se aleja de la costa de manera antinatural, rompiendo todos los patrones migratorios conocidos hasta la fecha. Especies como delfines mantarrayas y bancos de peces de gran tamaño han desertado de las aguas poco profundas sin que existan tormentas, picos térmicos ni vertidos tóxicos que justifiquen esta huida repentina. Los barridos de sonar han revelado inmensas aglomeraciones de fauna en las profundidades abisales, como si estuvieran evitando instintivamente algo que emana de la corteza terrestre cerca de la orilla. En tierra firme, los datos de telemetría y rastreo satelital han destapado un comportamiento idéntico entre la fauna terrestre. Manadas de ciervos, alces y pequeños mamíferos han abandonado abruptamente hábitats que eran estables y seguros, huyendo de zonas protegidas donde no hay incendios depredadores ni sequías que los amenacen. Estos desplazamientos masivos parecen obedecer a una coreografía interespecies, un movimiento coordinado entre animales que habitualmente no interactúan, lo que sugiere la existencia de un detonante global compartido y descarta por completo la casualidad. La comunidad científica, actuando con prudencia, ha sugerido hipótesis sobre fluctuaciones geomagnéticas sutiles o cambios en la presión barométrica y ambiental. No obstante, ninguna de estas teorías académicas logra explicar satisfactoriamente ni la sincronía perfecta, ni la escala monumental de lo que ocurre en este año 2026. No son hechos aislados, estamos ante un fenómeno simultáneo que sigue un patrón inquietante desplegándose a la vez en los cielos, las aguas y el subsuelo. La historia nos ofrece un paralelismo alarmante. Antes de las grandes convulsiones naturales, el reino animal siempre actúa como el primer sistema de alerta. Los registros agrícolas del año 1816, conocido como el año sin verano, narran cómo las aves desaparecieron por completo y el ganado se negó a pastar meses antes de que la humanidad comprendiera la catástrofe climática que se avecinaba. El instinto biológico detectó lo que el análisis racional no pudo ver. Las escrituras sagradas abordan esta realidad con una claridad pasmosa. En el libro de Job, capítulo 12, versículo 7 se lee: «Pregunta a las bestias y ellas te enseñarán». En el contexto bíblico, los animales no son mero decorado de fondo. Ellos responden a las alteraciones en la estructura de la creación mucho antes de que la conciencia humana sea capaz de ponerse al día. Su huida no está impulsada por el miedo irracional, sino por una obediencia instintiva a cambios profundos que ocurren bajo la superficie de la realidad. Tras el congelamiento del norte, las inundaciones del oeste, el colapso de los suelos y los cielos contenidos, este silencio en los bosques
se percibe como algo deliberado y premonitorio. La propia creación parece estar reaccionando por capas como si respondiera a la inminente llegada de algo que aún no se ha revelado en su totalidad. Si los animales están abandonando los lugares que nosotros los humanos todavía consideramos seguros, la incógnita se vuelve mucho más pesada y urgente. ¿Qué es exactamente lo que están detectando y por qué ocurre ahora? Les pido que se mantengan atentos a este análisis. Porque cuando la naturaleza comienza a moverse antes de que exista una explicación lógica, significa que la advertencia ha entrado en una fase crítica y profunda. Mientras tanto, sobre los estados del Medio Oeste el cielo ha exhibido un fenómeno que, sin ser violento ni estruendoso, ha resultado profundamente perturbador para la población. A través de múltiples territorios, incluyendo Iowa, Missouri, Illinois, Kansas y Nebraska, han aparecido repetidamente las rarísimas nubes rodillo, extendiéndose por el horizonte en formaciones cilíndricas interminables. Estas nubes eran estructuras masivas, algunas abarcando kilómetros de longitud, desplazándose con una lentitud y un silencio sepulcral sobre granjas, ríos y ciudades. A diferencia de las nubes de tormenta convencionales, estas no trajeron consigo truenos, ni lluvia, ni relámpagos, ni ráfagas de viento. No hubo daños físicos inmediatos, solo una presencia abrumadora suspendida en el aire. Los testigos describieron una quietud inquietante, como si el firmamento mismo se hubiera detenido para mostrarnos algo destinado a ser visto más que sentido físicamente. Los meteorólogos han explicado que estas nubes rodillo pueden formarse bajo condiciones atmosféricas muy específicas que implican inversiones térmicas, cizalladura del viento y alteraciones en las capas de presión. Sin embargo, incluso los expertos han tenido que reconocer que estas formaciones son anomalías raras, habitualmente breves y confinadas a puntos geográficos muy concretos. Lo que diferencia a este evento actual es la magnitud de la escala y la sincronía del momento en que ha ocurrido. Se han reportado nubes rodillo en múltiples estados dentro de una misma ventana de tiempo muy estrecha, apareciendo justo cuando la nación ya experimenta una inestabilidad palpable en el suelo bajo sus pies. Las escrituras tratan los fenómenos nubosos de una manera muy distinta a como lo hacen los pronósticos meteorológicos modernos. En la Biblia, las nubes no son escenografía, marcan transiciones. En Éxodo 13:21, Dios guía a su pueblo por el desierto mediante una columna de nube durante el día. Esa nube no está ahí para destruir, sino para guiar. Señala el movimiento de una temporada espiritual a otra diferente. A lo largo de los textos sagrados, las nubes aparecen frecuentemente en momentos de cambio trascendental. Surgen antes de la revelación, antes del movimiento, antes del juicio o de la liberación. Son la señal de que algo está cambiando incluso si no hay un evento inmediato visible. Ese simbolismo resulta difícil de ignorar cuando el cielo dibuja formas tan inusuales, sin que haya tormenta ni peligro aparente, especialmente en un periodo donde la creación entera parece estar inquieta y alerta. Lo que inquietó a muchos observadores no fue el miedo, sino el reconocimiento de algo superior. Estas nubes no amenazaban simplemente, se cernían observando lentamente. Reclamaron el protagonismo absoluto con una presencia imponente pero serena, para luego desvanecerse en el éter con la misma cautela y misterio con la que habían hecho acto de aparición. Este fenómeno se manifiesta justo tras la alarmante desaparición de la fauna local y la extraña contención observada recientemente en los cielos de Texas, sucesos inquietantes de este año 2026. Estas formaciones nubosas no parecen un simple capricho meteorológico, sino que se perciben como una advertencia adicional, no mediante la destrucción, sino a través de una exhibición deliberada, como si el propio firmamento estuviera trazando una línea roja, un umbral definitivo. Cuando observamos que la bóveda celeste muta su morfología sin causar daños físicos directos, surge una interrogante ineludible que resuena con fuerza desde el medio oeste americano hasta nuestras fronteras.
¿Acaso el cielo nos está enviando señales inequívocas de que una transición monumental ya está en marcha? ¿Es el preludio de un cambio de paradigma? Nos referimos a una transformación profunda, una realidad latente que la humanidad en su conjunto todavía no ha logrado asimilar ni reconocer en toda su inmensa magnitud. Les ruego que mantengan la atención porque cuando los cielos deciden hablar mediante el silencio y la sutileza, el mensaje suele ir dirigido exclusivamente a aquellos con la agudeza y la voluntad de observar más allá de lo evidente. Trasladándonos a las áridas y remotas regiones de Nevada, la reciente inestabilidad geológica ha provocado fracturas en el terreno que han dejado al descubierto una red de cavernas subterráneas selladas olvidadas durante un tiempo indeterminado. Es crucial aclarar que no estamos hablando de cuevas turísticas ni de formaciones geológicas previamente cartografiadas en los mapas oficiales. Estas cavidades emergieron de forma súbita revelándose ante nuestros ojos únicamente tras el desplazamiento físico de la propia corteza terrestre. Los primeros informes preliminares redactados por los investigadores desplazados al lugar describen con asombro cámaras que parecen haber sido talladas directamente sobre la roca madre sólida. En su interior los muros presentan una piedra cortada con una suavidad antinatural, exhibiendo ángulos de precisión quirúrgica y diseños geométricos complejos que descartan por completo la hipótesis de la erosión natural. Además, se han hallado grabados totalmente desconocidos e incisos en diversas superficies de las estancias, lo que añade un nivel más de complejidad al hallazgo. Estas marcas denotan una intencionalidad clara, son ordenadas, deliberadas y profundamente simbólicas. Algunos expertos han apuntado ciertas semejanzas estilísticas con culturas antiguas del Viejo Mundo. No obstante, y aquí radica el gran enigma, ninguno de estos glifos coincide con exactitud con las escrituras conocidas de los nativos americanos ni con los registros históricos europeos o asiáticos. Lo que sucedió a continuación no hizo más que avivar las sospechas. Apenas se reportaron estos descubrimientos, se restringió el acceso a vastas áreas circundantes bajo un manto de absoluto hermetismo. Las fuentes oficiales justificaron el cierre perimetral alegando la inestabilidad del terreno y la necesidad de aplicar estrictos protocolos de seguridad ciudadana. Si bien son explicaciones plausibles en la superficie, la celeridad y el momento elegido para este bloqueo informativo han despertado el recelo de los analistas. La historia nos ha enseñado que siempre que emergen estructuras sepultadas durante periodos de agitación sísmica o crisis ambiental, la curiosidad pública se dispara inevitablemente. El interés se centra rápidamente en aquello que ha permanecido oculto durante siglos y sobre todo en la inquietante razón de por qué está saliendo a la superficie precisamente en este momento histórico. Si buscamos respuestas en los textos sagrados, las escrituras se pronuncian con una claridad meridiana y contundente sobre este tipo de acontecimientos reveladores. Citando el Evangelio según San Lucas capítulo 8 versículo 17 leemos textualmente: «Pues nada hay oculto que no haya de ser manifiesto ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz». En la exégesis y el lenguaje bíblico se entiende perfectamente que lo que está enterrado no emerge a la superficie por mera casualidad o accidente fortuito. Estas revelaciones ocurren en tiempos designados, manifestándose habitualmente durante periodos críticos de advertencia, transición o juicio divino, tal y como se narra a lo largo de las Sagradas Escrituras.